Le doy la bienvenida y saludo a todos nuestros amigos, seguidores que están conectados, todos del sector eléctrico. Les habla su amigo Sergio Rodríguez, presidente de Conacome. Estamos en esta su plataforma digital de webinars, Conacomo Expo Eléctrica Conacome. Y el día de hoy tenemos la interesante participación de Condumex de México nuevamente, ya es la segunda ocasión que se encuentra con nosotros. El día de hoy tendremos la presentación del tema prácticas para el cálculo y diseño de sistemas fotovoltaicos en base al artículo 690 de la NOM 001 sede vigente. Esta es una plática donde conoceremos las características que hacen a un cable fotovoltaico diferente a otros cables y los requisitos de instalación de acuerdo a la NOM que estamos mencionando, que es la NOM 001 sede vigente. Para ello, pues tenemos a nuestro invitado y agradecemos su participación, el ingeniero Javier Jiménez Martínez. Javier, bienvenido, Javier, a esta nuestra plataforma digital. Te dejamos los micrófonos y son todos tuyos para que nos eh, expongas lo que es este interesante tema del cable fotovoltaico. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias, un gusto en saludarte. Gracias a Expo Eléctrica, a Conacome por el espacio y muchas gracias a todos los que siguen esta transmisión. Si gustas, podemos comenzar. Adelante, adelante, Javier. Fíjate que no te... Ah, ok, ya apareció, no había Sí, ya, aparecido ahí lo el tema. tenemos, ahí lo tenemos ya. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias una vez más a todos por acompañarnos en esta transmisión. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las prácticas para el cálculo y diseño de los sistemas fotovoltaicos con base en el artículo 190 de la norma de instalaciones, la NOM 001 CD 2012, que es la vigente. Siguiente, por favor. Bueno, Condumex tiene una amplia variedad de cables para cubrir diferentes aplicaciones. En este folleto tipo póster estamos viendo tan solo alguna de ellas. Y dentro de esta gama de oferta que tiene Condumex, pues no puede faltar la aplicación para sistemas fotovoltaicos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar en esta plática acerca de las características de los cables fotovoltaicos, principalmente dos diseños que tenemos ya disponibles, bueno, desde hace algún tiempo. Y bueno, vamos a resaltar las características que tienen estos cables para poder operar en ese ambiente en el que se encuentran instalados los sistemas solares fotovoltaicos. Y también vamos a hacer un pequeño ejemplo acerca de calcular el calibre adecuado para nuestro arreglo. Siguiente. Como ustedes saben, pues somos un país muy privilegiado en cuanto a la generación de energía eléctrica por medio de energías renovables. Y particularmente en el caso de la energía solar, pues bueno, nuestro país se encuentra ubicado en el conocido cinturón solar, donde alcanzamos una irradiación anual entre 4.4 y 6.3 kilowatts hora entre metro cuadrado. Esto obviamente pues nos da una idea del amplio potencial que tiene nuestro país para generar energía eléctrica a partir de la energía solar. Siguiente. Y esto pues cada vez es más notorio y cada vez lo vemos más de forma familiar eh, en las techumbres, en los techos de casas, de oficinas, de industrias, de comercios, donde cada vez es más frecuente y más común pues ver estos arreglos fotovoltaicos. Siguiente. Si bien los módulos fotovoltaicos y los inversores, por ejemplo, han tenido una larga trayectoria y han tenido una evolución, pues también hay que pensar un poquito acerca de los cables, porque los cables también forman parte de este sistema fotovoltaico
y pues también están sujetos a las mismas condiciones de intemperie que los módulos y los equipos asociados a estos arreglos. Entonces es necesario que estos cables cuenten con ciertas características que de alguna manera los hagan soportar estos ambientes de operación, y además algo muy importante, que deben ser calculados, es decir, dimensionados correctamente, y esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación con unos breves ejemplos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, vamos a entrar de lleno al artículo 690 de la norma de instalaciones, la NOM 001, vigente, que es la 2012, que nos habla acerca de sistemas solares fotovoltaicos. Y en el inciso A, disposiciones generales, nos habla en 690-1 acerca del alcance. Y nos dice que lo dispuesto en este artículo aplica para sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica, incluidos los arreglos de circuitos, inversores y los controladores de dichos sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos que cubre este artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de energía eléctrica o pueden ser autónomos. Inclusive pueden o no pueden tener un sistema de almacenamiento de energía eléctrica, como lo son las baterías. Y asimismo, estos sistemas también pueden tener salidas para la utilización de la energía que se genera en corriente alterna o en corriente continua. Siguiente. Y bueno, aquí vamos a comenzar con una serie de definiciones que nos van a ayudar a entender de mejor manera el ejemplo que vamos a ver más adelante. Y vamos a comenzar por definir los componentes de un arreglo solar fotovoltaico. El elemento principal es la celda solar, que es un dispositivo fotovoltaico básico que genera electricidad cuando es expuesto a la luz solar. Después tenemos un módulo, que un módulo es una unidad completa y que consta de diferentes o de diversas celdas solares. Está compuesto por diferentes elementos que lo ayudan a estar protegido contra las condiciones de intemperie a las que se encuentra sujeto. Después tenemos que un panel es un conjunto de módulos que se encuentran unidos mecánicamente, están alambrados y diseñados para formar una unidad apta para ser instalada en campo. Y finalmente tenemos el arreglo. El arreglo es un ensamble que se encuentra integrado por diferentes módulos o paneles para generar energía eléctrica. El arreglo puede tener diferentes configuraciones, es decir, puede tener cierto número de paneles en serie y después combinarlos en paralelo, y esto, pues bueno, va a depender de los parámetros de tensión y corriente que necesitamos para alimentar nuestras cargas. Siguiente. En 690-2 continuamos con las definiciones y tenemos que el sistema fotovoltaico solar es el total de los componentes y subsistemas que en combinación nos ayudan a convertir la energía solar en energía eléctrica de forma adecuada para alimentar una carga, es decir, con parámetros de tensión y de corriente definidos. Y bueno, dentro de los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos tenemos el sistema autónomo, que es aquel sistema en el que prácticamente se coloca nuestro arreglo. Este suministra energía eléctrica a nuestras cargas, obviamente está conformado por un inversor que se encarga de hacer la conversión de corriente directa a corriente alterna y puede tener o no puede tener un banco de baterías. Estos sistemas son también los denominados tipo isla. También tenemos los sistemas interactivos o sistemas interconectados, que son aquellos que funcionan en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica. Una característica muy importante de estos sistemas interconectados es el medidor bidireccional, el cual hace la medición si nosotros inyectamos energía que generamos a través de nuestro arreglo a la red de CFE o consumimos energía de la red de CFE. Siguiente. También tenemos un denominado sistema híbrido. Este sistema híbrido está compuesto por múltiples fuentes de energía, como pueden ser paneles solares, puede ser un generador eólico, puede ser un generador a diésel,
Es decir, tenemos diversas fuentes de energía que nos ayudan a generar para alimentar una carga. Cabe señalar que en este sistema híbrido la fuente de energía de la red suministradora no está considerada dentro de este sistema tipo híbrido. Siguiente. Muy bien, aquí en la figura 690-1A tenemos los componentes de un sistema solar fotovoltaico, que es lo que nos dice el artículo 690. Lo que vimos en las imágenes que les presenté de las celdas, el módulo, los paneles y el arreglo, aquí viene ejemplificado a manera de diagrama. Siguiente. Muy bien, y aquí ya vamos a entrar a la parte de los cálculos, y el primero de ellos, el importante, perdón, uno de los más importantes, es la tensión máxima, que viene indicado en 690-7, y nos dice que en un circuito de fuente fotovoltaica de corriente continua o un circuito de salida, la tensión máxima del sistema fotovoltaico para ese circuito en particular se debe calcular como la suma de la tensión de circuito abierto de los módulos que sean conectados en serie, y debe ser corregido para la temperatura ambiente más baja esperada en el sitio de instalación. Para los módulos de silicio cristalino y multicristalino, debemos de multiplicar la tensión nominal de circuito abierto, que viene indicado en la placa de datos del módulo, por un factor de corrección que es proporcionado en la tabla 690-7, y esta tensión es la que debemos de utilizar para determinar la tensión nominal de los cables, desconectadores, dispositivos contra sobrecorriente y otros equipos. Aquí tenemos un breve ejemplo. Tenemos dos módulos de 310 watts que se conectan en serie. Van a ser instalados en un sitio donde la temperatura ambiente mínima esperada es de 22 grados Celsius, y vamos a calcular la tensión máxima que nos puede dar este arreglo. En el recuadro inferior izquierdo tenemos los datos de placa de uno de los módulos, y de ahí vamos a tomar la tensión de circuito abierto. La tensión de circuito abierto en la placa de datos es de 45.7 volts. En el ejemplo la estamos multiplicando por 2 porque recordemos que cuando fuentes de tensión se encuentran conectadas en serie, los valores de tensión se suman, entonces por eso estamos multiplicando 45.7 por 2, y lo vamos a afectar por el factor de corrección por la temperatura mínima esperada, que de la tabla 690-7 para 22 grados Celsius nos dice que el factor es 1.02. Muy bien, entonces hasta ahí ya calculamos la tensión máxima de nuestro arreglo, y ahora, ok, siguiente. Y bueno, aquí tenemos al final del texto una nota. Cuando la temperatura ambiente esperada más baja se encuentre por debajo de los menos 40 grados Celsius, que esto es un caso excepcional, o cuando se empleen módulos diferentes a los de silicio cristalino o multicristalino, se debe realizar el ajuste de la tensión máxima de acuerdo con las instrucciones que nos proporcione el fabricante del equipo. Siguiente. Muy bien. Eso fue tensión. Ahora vamos a pasar a lo referente a corriente. Y en 690-8 nos habla acerca del dimensionamiento y corriente de los circuitos. Aquí nada más estamos hablando, y quiero recalcarles, de la corriente de los circuitos. Solo vamos a dimensionar corriente de los circuitos. Y en el inciso A vamos a calcular, nos dice que para calcular la corriente máxima del circuito, para ese circuito en específico debemos de calcularla de acuerdo con los numerales 1 hasta 4 siguientes. Y trae una nota muy importante. Cuando se aplican los requisitos de A1 y B1, el factor de multiplicación resultante es del 156%, o lo que es igual a un factor de 1.56. Este valor hay que tenerlo en mente
porque cuando pasemos en la siguiente diapositiva a calcular ahora sí la corriente que deben soportar nuestros cables, vamos a utilizar ese factor de 1.56 y de hecho yo les voy a indicar, lo vamos a desglosar para que vean de dónde sale. Entonces, en el inciso 1 nos dice que para calcular las corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica, la corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos que sean conectados en paralelo y lo debemos de multiplicar por 125% o lo que es igual por un factor de 1.25. Para las corrientes del circuito fotovoltaico de salida es algo similar, pero en esta ocasión vamos a tomar la corriente máxima de las fuentes que se conecten en paralelo. Y en el punto 3 y 4 es lo referente a las corrientes del circuito de salida del inversor y el circuito de entrada de un inversor autónomo. Siguiente. Ahora bien, el 690-8B vamos a calcular o es referente a la ampacidad y el valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Y en el inciso o numeral 2 vamos a calcular la ampacidad del conductor. Y nos dice que los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor corriente determinada en A o B siguientes. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que debemos de calcular la corriente del conductor en los dos incisos y para seleccionar el calibre del conductor vamos a utilizar la corriente mayor que resulte de cualquiera de los dos, ya sea A o B. Entonces, en el inciso A vamos a multiplicar la corriente máxima por el 125% o por un factor de 1.25, o lo que es igual, la corriente máxima es equivalente a la sumatoria de las corrientes de cortocircuito de los módulos conectados en paralelo por 1.25 y lo multiplicamos una vez más por 1.25. De aquí sale la nota que les comenté en la diapositiva anterior. Lo podemos hacer directo, podemos realizar la sumatoria de las corrientes de cortocircuito en paralelo y multiplicarlas directamente por 1.56. Y para el segundo caso, para el inciso B, vamos a calcular las máximas corrientes, pero ahora estas van a ser afectadas, van a ser multiplicadas por los factores de ajuste para obtener la corriente del conductor. Es decir, no las vamos a multiplicar por un factor de 1.25 adicional, como se hizo en el inciso anterior. ¿Y cuáles van a ser esos factores de ajuste? Muy bien, esos factores de ajuste van a ser los correspondientes a las condiciones de instalación. Vamos a tener un factor de ajuste por temperatura ambiente, vamos a tener un factor de ajuste por agrupamiento y vamos a tener un factor de ajuste si la canalización se encuentra expuesta a la luz solar en o por encima de las azoteas. Dentro de los factores de ajuste vienen indicadas las tablas donde podemos ir a consultar cada factor. Siguiente. Muy bien, y para que esto quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo para calcular el calibre de un conductor. Bueno, realmente van a ser los dos conductores, positivos y negativos. Y nos dice el ejemplo, dado el siguiente arreglo fotovoltaico, vamos a calcular el calibre de los cables del circuito fotovoltaico de salida, considerando que serán instalados en una tubería conduit expuesta a la luz solar y que va a ser instalada a 100 milímetros por encima de la azotea. La temperatura ambiente a considerar es de 38 grados Celsius. La distancia desde el arreglo hasta donde se encuentra el inversor son 7 metros. Y un dato muy importante, aquí nos dice que las terminales de los equipos tienen una temperatura de operación para 75 grados Celsius y nos dice que este arreglo será o estará interconectado a la red de CFE. Es muy importante aquí este dato de temperatura de operación de las terminales de 75 grados Celsius porque todo nuestro sistema, todo nuestro arreglo debe estar dimensionando
considerando la temperatura de operación más baja de los elementos o de los equipos que lo componen. Es decir, la temperatura de operación de las terminales del inversor o de los módulos fotovoltaicos o del cable, principalmente. Ahora bien, tenemos aquí la placa de datos de un módulo y entonces vamos a dimensionar estos cables que van a ir de este arreglo hacia el inversor y recuerden que lo tenemos que hacer por dos métodos. El primero de ellos es de acuerdo con 690 8B2A y para obtener la corriente del conductor vamos a hacer directamente la multiplicación de la corriente máxima por 1.25 o lo que es igual, la sumatoria de las corrientes de cortocircuito de los módulos conectados en paralelo por el factor de 1.56. Aquí vamos a recordar que estos paneles o módulos solares se encuentran conectados en serie, por lo tanto la corriente de cortocircuito va a ser la misma en los tres y podemos tomar entonces el valor de la placa de datos, que en este caso es de 9.2 amperes. Y lo vamos a multiplicar por el factor de 1.156 y nos da como resultado 14.35 amperes. Ahora bien, con este valor vamos a buscar en la tabla 310.15b16 en la columna de 75 grados, porque vimos que las terminales de los equipos tienen una temperatura de operación de 75 grados Celsius. De esta columna vamos a encontrar qué calibre puede conducir 14.35 amperes y vemos que un 14 AWG puede conducirlos sin problema. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hacerlo por el otro método que nos pide la norma para ver en cuál de los casos la corriente es mayor. Y ahora vamos a multiplicar la sumatoria de las corrientes de cortocircuito de los módulos en paralelo por 1.25 y esto no lo vamos a multiplicar nuevamente por 1.25, sino lo vamos a multiplicar por todos los factores de ajuste que intervengan en nuestro arreglo. Entonces multiplicamos 9.2 por 1.25 y vamos a ir obteniendo los factores. Para una temperatura ambiente de 38 grados Celsius, de acuerdo a la tabla 310.15b2a, el factor de corrección es de 0.91. Para el caso de factor por agrupamiento, vamos a dirigirnos a la tabla 310.15b3a, pero en este ejemplo, como solo son dos cables, positivo y negativo, que salen del arreglo y que van a entrar hacia el inversor, el factor es 1. Como estos cables se van a encontrar en una canalización que sí está expuesta a la luz solar por encima de la azotea con una separación de 100 milímetros, entonces de la tabla 310.15b 3c vamos a encontrar esa separación de 100 milímetros y nos dice que a la temperatura ambiente vamos a tener que agregarle un sumador, que en este caso es de 17 grados Celsius. Entonces, la temperatura ambiente a considerar sería de 38 más 17, nos da como resultado 53 grados Celsius. Esta temperatura de 53 grados Celsius la consultamos en la tabla 310.15b2a, una vez más de la columna de 75 grados, y nos dice que para 53 grados Celsius el factor de corrección es de 0.67. Ya sustituyendo en la expresión de abajo todos los factores de corrección, inclusive estamos poniendo el factor unitario por agrupamiento, vemos que la corriente del conductor será de 18.86 amperes. De hecho, desde aquí ya estamos viendo que esta corriente es mayor al del inciso A, entonces esta es la que debemos considerar para calcular o para obtener el cable que pueda conducir esta corriente. Entonces, vamos a la tabla 310.15b16 y de la columna de 75 grados vemos que el cable de cobre 14 AWG sigue cumpliendo porque puede transportar 18.86 amperes. Ahora bien, lo que hay que hacer es
confirmar por caída de tensión, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos a calcular la caída de tensión para este calibre 14 AWG de cobre. Para el porcentaje de caída de tensión debemos de considerar la caída de tensión en volts, dividirlo entre la tensión máxima de operación de nuestro arreglo y lo vamos a multiplicar por 100. Para obtener la caída de tensión en volts, vamos a multiplicar 2 por la distancia del circuito por la corriente máxima de operación. Esto lo vamos a dividir entre 1000 y lo vamos a multiplicar por la resistencia del conductor en corriente directa a la temperatura de operación. Ya sustituyendo valores, vamos a multiplicar 2 por 7, que es 7 metros de la longitud de nuestro circuito. Lo multiplicamos por 8.5, que es la corriente de operación. Lo dividimos entre 1000 y lo multiplicamos por la resistencia a la corriente directa de nuestro cable a la temperatura de operación. En este caso es por 10.8, que es lo que equivale a un 14 AWG. Nos da como resultado una caída de tensión de 1.29 volts. Y para sacarlo en porcentaje, esto lo vamos a dividir entre 109.2. Recordemos que tenemos módulos conectados en serie y en serie las tensiones se suman. Entonces, la tensión máxima de operación de cada módulo es 36.4, lo multiplicamos por 3 porque son 3 módulos en serie y nos dio como resultado 109.2. Bueno, al dividir 1.29 entre 109.2, lo multiplicamos por 100 y nos da una caída de tensión en porcentaje de 1.17. El ejemplo, en el texto del ejemplo nos dio un dato al final, nos dice que es un sistema que estará, un arreglo que estará interconectado a la red de CFE. El resultado que obtuvimos con el 14 de 1.17% se encuentra dentro de los parámetros óptimos de caída de tensión si consideramos como un 3% como el porcentaje máximo permisible. Pero de acuerdo a los parámetros que nos pide la CFE, por cuestiones de eficiencia energética nos requiere que la caída de tensión no supere el 1%. Luego entonces vamos a tomar el conductor o el calibre inmediato superior, que es un 12 AWG en cobre, y vamos a hacer nuevamente la operación de caída de tensión en volts y en porcentaje. Lo único que sustituimos es la corriente, la resistencia a la corriente directa a la temperatura de operación, que en este caso para el 12 es de 6.77 ohms, y como resultado final tenemos una caída de tensión en por ciento de 0.74. Entonces, con el calibre 12 estaríamos cumpliendo con lo que nos solicita la CFE, porque nuestro sistema va a ser interconectado a la red. Siguiente. Muy bien, eso fue el ejemplo para dimensionar a los conductores. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los métodos de alambrado. En 690-31 nos habla de los métodos permitidos y en el inciso A acerca de sistemas de alambrado. Nos dice que se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y cables incluidos en la NOM 001 y otros sistemas de alambrado y accesorios siempre y cuando estén proyectados específicamente e identificados para su uso en arreglos fotovoltaicos. Cuando se instalen en lugares fácilmente accesibles, los circuitos de fuente y de salida fotovoltaicos que se encuentren operando a tensiones máximas del sistema mayores a 30 volts, estos cables deben ser instalados en una canalización. Ahora, aquí nos pone una nota, nos dice que los módulos fotovoltaicos funcionan a temperaturas elevadas cuando se exponen a temperaturas ambientes altas y al brillo de la luz solar. Estas temperaturas comúnmente pueden exceder 70 grados Celsius y por lo tanto los conductores de interconexión de los módulos
están disponibles con aislamientos para lugares mojados y con una temperatura nominal de 90 grados Celsius o más. Recordemos que en el ejemplo anterior vimos que las terminales del equipo podían operar solamente hasta 75 grados Celsius, pero más adelante vamos a ver que tenemos cables que pueden operar a 90 grados Celsius y en ciertas condiciones hasta 125 grados Celsius. Pero una vez más, estas temperaturas de operación van a estar limitadas por el elemento o el equipo del arreglo que tenga la temperatura de operación más baja. Siguiente. Muy bien, en el inciso B nos habla acerca de cables de un solo conductor y nos dice que se pueden utilizar cables de un solo conductor tipo US2 y cables de un solo conductor siempre y cuando estén aprobados como alambre fotovoltaico en lugares expuestos y circuitos de la fuente fotovoltaica para las interconexiones de los módulos fotovoltaicos dentro del arreglo fotovoltaico. Y aquí nos maneja una excepción que debemos de utilizar canalizaciones cuando se exija en el inciso A, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Aquí nos tiene una nota, nos dice que los conductores fotovoltaicos, también denominados cable fotovoltaico, FV, tienen un diámetro exterior no estándar, por lo que para calcular el factor de relleno de la tubería conduit, pues este debe ser calculado utilizando la tabla 1 del capítulo 10. Siguiente. Muy bien, para circuitos de fuentes fotovoltaicas de corriente continua y de salida dentro de un edificio, nos dice que cuando estos circuitos sean integrados al edificio u otro sistema fotovoltaico tenga trayectorias dentro de un edificio o su estructura, estos cables deben estar contenidos en una canalización metálica. Por ejemplo, una charola no es considerada una canalización metálica, una tubería conduit sí. Entonces deben estar contenidos en una canalización metálica o el cable puede ser del tipo MC, es decir, debe de tener una armadura y de esta manera no vamos a tener ningún inconveniente. Siguiente. Ahora bien, conocemos perfectamente que los módulos fotovoltaicos se encuentran protegidos, tienen elementos que garantizan su adecuada operación en su ambiente de instalación. Bueno, es vital que también los cables puedan soportar este ambiente de operación porque van a estar expuestos a los mismos factores ambientales que van a estar expuestos los módulos fotovoltaicos. Siguiente. Luego, entonces, los cables fotovoltaicos deben de tener características específicas. No podemos utilizar en su lugar o en su reemplazo, por ejemplo, cables del tipo THWLS. Y en esta diapositiva, lo que ustedes ven es un cable, es nuestro cable Vulcanel XLP, tipo PV o fotovoltaico. Este cable tiene un conductor de cobre suave. En escala WG lo ofrecemos con clase de cableado clase B. También lo podemos ofrecer en calibres milimétricos, ya sea en una clase 2, que es una clase semiflexible, o lo podemos ofrecer en cableado clase 5, que es una clase de cableado flexible, por ejemplo, para interconectar los paneles o los módulos fotovoltaicos. Opcionalmente puede tener una cinta separadora que es colocada sobre el conductor. Esta cinta separadora tiene la función de que el aislamiento no intente en los intersticios del conductor, los intersticios que se forman por los alambres del conductor, y de esta manera facilita remover el aislamiento cuando se está preparando el cable para ser conectorizado. El aislamiento de este cable es un aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada, es un compuesto del tipo termofijo. Hay que recordar que los aislamientos del tipo termofijo tienen propiedades, se podría decir, diferentes y mejores a las que ofrecen los aislamientos del tipo termoplástico. Es decir,
tiene mejores características mecánicas, dieléctricas, mejor desempeño a la temperatura que, por ejemplo, un aislamiento de PVC. Y bueno, este aislamiento de polietileno de cadena cruzada es apto para soportar las condiciones de intemperie a las que va a estar sujeto nuestro arreglo fotovoltaico. Este cable lo fabricamos de acuerdo con UL 4703 y también lo tenemos aprobado. El cable sale con el file grabado en su aislamiento con el número que ustedes ven en su pantalla, el E356562. Siguiente. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de sus características. Este cable puede operar de manera normal a 90 grados Celsius y opcionalmente, a solicitud del cliente, podemos utilizar un aislamiento que pueda operar de manera normal a 125 grados Celsius. Aquí, bueno, ya es algo referente al diseño, porque recordemos que mientras más elevada la temperatura de nuestro conductor, vamos a tener más pérdidas por efecto Joule, pérdidas por I cuadrada R, cuando realmente lo que nosotros requerimos pues es tener un arreglo eficiente, que la energía que generamos se pierda poco. En condiciones de sobrecarga, estos aislamientos pueden soportar hasta 130 grados Celsius. En condiciones de cortocircuito pueden soportar hasta 250 grados Celsius. Estos cables pueden ser instalados de forma aérea, pueden ser instalados directamente enterrados, pueden ser instalados en tubería conduit y los tenemos disponibles en diferentes niveles de tensión, que pueden ser 2000 volts, 1000 volts o 600 volts. Esto, como lo vimos en un ejemplo al inicio de la presentación, está determinado por la tensión máxima del arreglo. Sí. También tenemos una versión de este cable en aluminio. Dependiendo del arreglo que se tenga, puede ser que se tenga el caso donde haya varias cadenas de paneles o módulos conectados en serie y quizá después estas cadenas deban ser conectadas en paralelo y el paralelo de estas cadenas ahora sí debe ser llevado a un inversor. Entonces, probablemente ya la caja combinadora que hace esta función de conectar las cadenas en paralelo tenga terminales que puedan recibir cables de una sección transversal mayor, es decir, un calibre mayor. Y entonces aquí ya podríamos utilizar el sustituto de cables de cobre, hacer la conversión de cobre a aluminio, obviamente sobredimensionando su área de sección transversal, su calibre, y entonces podríamos ya utilizar quizá conductores de aluminio. El aislamiento es el mismo que el conductor de cobre, lo que cambia es el conductor que es un aluminio suave del tipo AA8000. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver los métodos de prueba que cumplen estos cables fotovoltaicos. Con estos métodos de prueba garantizamos que el cable va a poder operar en las condiciones ambientales que mencionamos anteriormente. Esta prueba que están viendo ustedes aquí, o de la que ven ustedes imágenes en su pantalla, es una prueba de intemperismo que básicamente consiste en tener dos grupos de probetas del aislamiento. El primer grupo son probetas vírgenes. A este grupo de probetas vírgenes se les hace la prueba de esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura, que es la imagen que ustedes ven en su pantalla al final del lado derecho. Los valores que se obtienen son registrados y el segundo grupo de las probetas es ingresado a una máquina de intemperie, que es la máquina que ustedes ven en el centro de su pantalla, la foto que ustedes ven en el centro de su pantalla. Esta cámara tiene temperatura, tiene aspersión de agua y tiene un arco de xenón que simula los rayos ultravioleta que emite el sol, y lo que se hace en esta cámara
de intemperie es envejecer de manera acelerada el segundo grupo de probetas. Ya que pasó el tiempo de acondicionamiento o de envejecimiento, el segundo grupo es retirado de esta cámara y es llevado a que se les mida esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura. Los resultados del segundo grupo, es decir, de las probetas envejecidas, debe de conservar al menos el 80% de las características físico-mecánicas del primer grupo de las probetas vírgenes. Aseguramos de que después de envejecido, el aislamiento sigue con sus propiedades físico-mecánicas. Siguiente. Estos cables pasan la prueba de VW1. Es una prueba de flama. El método de prueba consiste en colocar de manera vertical una muestra de cable terminado. A esta muestra se le coloca en la parte de abajo una cama de algodón y a cierta altura se coloca una bandera indicadora y después se le hace incidir una flama con un mechero previamente calibrado a lo que método de prueba. Y la idea es que el aislamiento del cable no sea el camino que propague el fuego desde el punto donde está incidiendo el mechero hasta la bandera indicadora que se encuentra en la parte superior. Algo que también se tiene que registrar es que las partículas que desprenda ese aislamiento ya quemado no debe encender o no deben encender la cama de algodón que se coloca en la parte de abajo de la muestra. Siguiente. Estos cables pasan la prueba de doblez en frío. Esta prueba consiste en colocar en una cámara fría una muestra de cable terminado. Se coloca durante 4 horas a menos 40 grados Celsius y después de este periodo la muestra se saca de la cámara y se enrolla en un mandril o una varilla de prueba y la muestra para que pase la prueba no debe presentar cuarteaduras. Siguiente. Estos cables también cuentan con el grabado de menos 40 grados Celsius, pues también satisfacen la prueba de impacto en frío. Esta prueba consiste en colocar una longitud de cable terminado de 130 milímetros en una cámara fría, se acondiciona a menos 40 grados Celsius durante 4 horas. Transcurrido este periodo, la muestra se retira de la cámara y se coloca en un aparato, en la base de un aparato. En la parte superior de este aparato se encuentra un peso de 1.36 kilogramos y este peso se deja caer desde una altura de 915 milímetros directamente sobre la muestra ya congelada. La idea es que pues no deben existir grietas en el aislamiento después del impacto. Estos cables también son grabados como Tier-Bur o Direct Burial, es decir, son cables que pueden ser instalados directamente enterrados, sin canalización. Se abre una zanja en el suelo, se tiende el cable y se coloca el material de regreso. Pues sobrepasan lo que solicita la norma UL 854. Siguiente. También contamos con otra línea de cables fotovoltaicos, que estos son cables con un aislamiento libre de halógenos. Son cables cuya especificación o norma de fabricación es la IS 62930, es una norma internacional. Los cables están compuestos por un conductor de cobre suave estañado. Las secciones de estos cables ya van a ser solamente en milímetros cuadrados. Por el tipo de norma, esta norma solo permite designaciones en milímetros cuadrados, no en escala AWG. Estos conductores pueden ser con cableado flexible, clase 5, que son los que normalmente se utilizan para interconectar los paneles o los módulos fotovoltaicos, y también pueden ser con un cableado semiflexible, que es un cableado clase 2, que normalmente se utiliza para ya instalaciones fijas. En el 2 vemos que estos cables cuentan con un aislamiento y cubierta termofijos que son libres de halógenos. Siguiente.
Vamos a ver sus características de temperatura, tipo de instalación y de tensión. Estos cables pueden operar a 90 grados Celsius de manera continua. Pueden operar a una temperatura máxima de 120 grados Celsius, pero durante no más de 20.000 horas durante su vida útil. En condiciones de sobrecarga, los cables pueden operar a 130 grados Celsius y en condiciones de cortocircuito, este aislamiento cubierta termofijo libre de halógenos puede soportar hasta 250 grados Celsius. Estos cables pueden ser instalados de manera aérea o pueden ser instalados en canalizaciones. Y su tensión de operación nominal es de 1.5 kilovolts en corriente directa o una tensión máxima de 1.8 kilovolts en corriente directa. Siguiente. Muy bien, y finalmente quiero invitarlos a que consulten nuestro catálogo de productos en Internet. Es un catálogo interactivo, ustedes pueden navegar por los escenarios que ustedes están viendo ahorita en mi pantalla, se pueden posicionar sobre cada escenario, llenan un filtro muy breve y les va a regresar todos los cables que cumplen para la aplicación que ustedes seleccionaron. Ya dentro de las hojas técnicas o la ficha técnica en particular que desean consultar, pueden ver datos dimensionales, datos de temperatura, pueden ver tipos de instalación, normas de fabricación y algo muy importante, también dentro de las técnicas hay una parte donde ustedes pueden consultar los parámetros eléctricos de estos cables, inclusive pueden hacer cálculos de capacidad de conducción de corriente. Para hacer uso de esa herramienta, nada más tienen que llenar un pequeño registro que no tarda más de 2 minutos y pueden hacer cálculos de manera práctica y muy rápida. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, gracias por seguir esta transmisión y a tus órdenes, Sergio. Sí, sí, Javier, pues muy interesante la presentación. Creo que por ahí tenemos un video corporativo de ustedes y posteriormente pasamos aquí a lo que son algunas preguntas y saludos que nos están haciendo a través de toda la República Mexicana.
produciendo la energía de tus sueños. Muy bien por Condumex. Por aquí tenemos algunos gente que se está reportando el programa. Jorge Renato Martínez Alvarado, nuestro buen amigo Jorge Renato. La mejor calidad de cables a través de Expoeléctrica Internacional. Sergio Freidi se reporta desde Hermosillo, Sonora. Y Eco Instalaciones, saludos a todos de Eco Instalaciones. Carlos Luna Ibarra, saludos todos desde Pachuca Hidalgo a través de A la Orden, Hausen Solar, paneles solares. Corona Uriarte, saludos desde Tlaxcala, Crowd Energy. Carlos Barragán, saludos desde Torreón, Coahuila. José Leonardo, saludos cordiales desde Ciudad de México. ABLT, muy buen tema, me gustaría en énfasis en las partes clave. Celaya Instalaciones, excelente información. Vic Giovanni Cera, al finalizar el curso nos podrán compartir la presentación. Sí, claro que sí, mañana a las 10 de la mañana es la repetición de la presentación a través de los mismos canales aquí de nuestra plataforma digital. Ahí me adelanto en ello. Enanos Correlones, saludos de Jiquipilco, Estado de México. Iluminación eficaz, excelente introducción. ¿Pueden repetir, por favor, la explicación del uso del cable de aluminio? Javier. Ok, sí, perfecto. El cable fotovoltaico de aluminio, vamos, lo utilizamos principalmente cuando tenemos una combinación de cadenas que vamos a conectar en paralelo. Entonces, aquí como vamos a requerir de una caja combinadora para hacer esta conexión, puede ser que la caja combinadora ya tenga terminales que puedan recibir cables de mayor sección. ¿Por qué de mayor sección? Porque, bueno, al hacer la conversión de conductores de cobre a conductores de aluminio, debemos de incrementar el área de sección transversal. Entonces, recordemos que ya como va a estar conectado este cable a la salida de una caja combinadora y van a ser, la corriente que va a soportar este cable va a ser el resultado de sumar las corrientes que vienen en serie de cada cadena, entonces ya vamos a requerir calibres más grandes, ¿no? Entonces, algunos diseñadores optan por utilizar estos conductores de aluminio después de las cadenas, perdón, después de las cajas combinadoras, no tanto para las cadenas, porque para las cadenas, bueno, las corrientes son menores, los calibres tendrían que ser delgados y meter un conductor de aluminio representaría incrementar la sección y entonces ya tendríamos ahí problemas con los conectores MC4 y demás cuestiones, ¿no? Perfecto, contestada la pregunta. Se reporta también David Cortés Martínez, Tomás Morelos, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Mauro Rodríguez, saludos desde La Paz, Baja California. Muchas gracias, muy buena, excelente presentación. Oscar Aguilar, en los cálculos de caída de tensión, ¿dónde se obtienen los valores de R para diferentes calibres de conductor? Pregunta. Ok, sí. Normalmente no es un dato que los fabricantes coloquen en su hoja técnica. Nosotros en nuestras hojas técnicas sí los tenemos. De hecho, hay una aplicación, una herramienta, como les comenté al final, cuando les puse la imagen de nuestro catálogo, donde ya una vez que ustedes estén dentro de la hoja técnica, pueden darle clic en una pestaña que dice software de aplicación, les va a abrir un menú. En ese menú hay una parte, una pestaña que dice parámetros eléctricos y allí ustedes pueden obtener la resistencia a la corriente directa, a la temperatura de operación del cable. Esto es a la temperatura de operación. Si ustedes requieren hacer u obtener esa resistencia a una temperatura diferente, bueno, ya tendrían que hacer ahí una fórmula de corrección por temperatura que viene indicada en la norma de instalaciones, o si gustan contactarme, con todo gusto yo les paso la fórmula para que lo puedan hacer. Perfecto, Javier. Dani Vázquez, saludos desde Ecuador nos están viendo. Celaya Instalaciones, saludos desde Querétaro. Yael Sentíes Hernández, electroconstructora, instalaciones eléctricas desde Ciudad de México, presente, excelente presentación. Francisco Alejandro Cáceres Muñoz, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, y bueno, gracias verdaderamente a todos nuestros seguidores del sector eléctrico, de las ACOMES a través de todo el país y del Banco de Datos de Expoeléctrica
internacional. Pues no nos queda más que agradecerte, Javier, esta muy buena presentación. Este, ya nos hacía falta este tipo de presentación enfocado a lo que son las energías renovables, ¿verdad? Como otras presentaciones que les tendremos por aquí a todos ustedes. No sé si quieres agregar algo, Javier, nosotros agradeciéndote a ti, a todos nuestros amigos de Condumex la participación aquí con la plataforma digital. Pues nada más, Sergio, una vez más, gracias a Expo Eléctrica, Conacome por el espacio y muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. En la pantalla tienen mi correo electrónico, nuestros datos de contacto, cualquier duda referente a los cables fotovoltaicos, al uso de nuestro catálogo interactivo o referente a cualquier otra línea de productos, con todo gusto pueden contactarnos y los asesoramos. Javier, quienes estén interesados lo encuentran a través de su red de distribuidores, me imagino, o se dirigen a Eh, algún otro punto. Contamos con distribuidores autorizados y ya, bueno, para proyectos, vamos a decir que a gran escala, ya tenemos oficinas de venta que realizan, valga la redundancia, la venta de manera directa, ¿no? Aquí todo depende del tipo de proyecto, pero con todo gusto me pueden contactar a mí, lo revisamos y yo los canalizo con el canal de venta adecuado. Perfecto, yo creo que queda claro. Amigos, pues nos queda más que despedirnos y agradecer a nuestro participante del día de hoy, Condumex y al ingeniero Javier. Mañana se tendrá la repetición de este programa a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Les repito, estaremos haciendo repeticiones del programa. Del día martes se repetirá en miércoles, 10 de la mañana, y los de los días jueves se repetirá en viernes a las 10 de la mañana para que se tenga más oportunidad en apego a las agendas de cada uno de los interesados en tener una doble opción, ya sea en vivo o en repetición. Los esperamos mañana con el resumen de Mundo Sustentable del pasado sábado. Y el día jueves, como siempre, los estaremos esperando a la misma hora, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y en nombre de todas las personas que hacemos posible y de propio esta plataforma digital, gracias, que tengan buenas tardes y sigámonos cuidando. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buena tarde.